Bueno, y así concluye esta conferencia de prensa. Le dije que iba a estar fuerte, que se iba a poner interesante, se puso interesante. De hecho, el gobernador de Tamaulipas incluso le pidió al presidente López Obrador un espacio de la mañanera que para responder a alusiones personales, y pensamos todos que a lo mejor iba a llegar ese momento de la mañanera. Pensamos que en algún momento lo vamos a tener por ahí, pero no lo tuvimos. Vamos, un reportero le hizo una pregunta y luego verdaderamente yo se la quiero presentar, desde la pregunta hasta la respuesta. No sé si la tengamos por ahí. Nada más avísenme, compañeros. Eh, eh, una cosa fue el inicio de la conferencia mañanera en la que habló el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y otra fue el momento en el que le preguntan sobre las acusaciones de Alejandro Díaz Durán. Es la pregunta 7. Sí me gustaría ponerla, que la podamos ver y escuchar, porque a mí me dio la impresión que el reportero le hace la pregunta y Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca responde, pero está leyendo. Y a mí eso me parece muy extraño, ¿no? Si a mí me hacen una pregunta, no puedo leer la respuesta, ¿verdad? Estoy respondiendo a una pregunta, no tiene sentido. Si la tienen por ahí sería fantástica. ¿La tienen, don David? El 7. El 7, ¿lo tienen? Mire, en lo que llega a esto, en lo que mis compañeros la preparan, le voy contando que en efecto, pues estuvo muy interesante esta conferencia. El presidente dice que ayer que llegó a Matamoros fue recibido por muchísimas personas y que esto puso en jaque a la seguridad, no de su persona, la seguridad de la gente que fue a visitarlo, a recibirlo, por la sana distancia, por la pandemia. Dijo que es muy riesgoso que se agrupe mucha gente por los contagios y le pidió a los ciudadanos, ahora en Reynosa, porque va a ir a una colonia popular, que le permitan comunicarse con ellos a través de medios convencionales como las redes sociales, o bien como cualquiera de estos, las redes sociales, pero que el que vaya hoy a estos actos que tendrá en Reynosa, pues que va a ser conserva, así dice el presidente López Obrador. Y luego, en la intervención de precisamente el panista, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que pues que se iba a quitar el cubrebocas, que para hablar mejor, y se quitó el cubrebocas. Fue muy atropellado todo, la verdad. Algunos decían que había un gran nerviosismo, otros que simplemente estaba muy atropellada la situación. De inmediato comenzó con los reclamos al presidente López Obrador, al decirle que el país no es ni de derecha ni de izquierda, sino de todos los mexicanos, eso es más que evidente. Y sin que se lo preguntaran, aclaró que en su estado no hay preferencias para un grupo criminal. Así lo dijo que a todos los persiguen igual y que no hay preferencias para algún grupo criminal. Esto sin que se lo preguntaran. Luego se opuso a la máxima del presidente de primero los pobres, al decir que la mejor fórmula para acabar con la pobreza es generar riqueza y apoyar a los que están arriba. Por supuesto que sacó lo de las energías verdes, la de energía eólica, que es el cuento de nunca acabar ahí en Tamaulipas. Parte de estas acusaciones que tiene en su contra, ¿no? De favorecer a empresas de energía eólica y etcétera. Y le exigió al presidente López Obrador más recursos. Después le dice, oiga, presidente, ¿me puede dar una parte de la mañanera? Porque tengo que contestar una serie de alusiones personales que se dieron en esta mañanera en otras conferencias. Y pues dice, sí, cómo no, con mucho gusto. Pasaron las preguntas y antes de que vayamos con lo que... Bueno, vamos directamente a eso. No, vamos directamente a eso. Le preguntan al gobernador de Tamaulipas, me parece que es Gaspar Vela, el corresponsal de la Octava, le pregunta al gobernador de Tamaulipas qué responde desde la mañanera a las acusaciones de Alejandro Rojas Díaz Durán. Usted sabe que este senador le impone una serie de acusaciones. De hecho, hay denuncias ya precisamente de Alejandro Rojas Díaz Durán, y esto es lo que responde el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Adelante. Gobernador, ¿qué responde desde esta tribuna a las denuncias que ha interpuesto ante la Fiscalía General de la República Alejandro Rojas Díaz Durán, gobernador? Señalamientos a los que ha sido objeto y aludido en las mañaneras del señor presidente. Pero miren,
Esos ataques, insinuaciones sin fundamento, no son producto de la casualidad, ¿eh? Nuestros adversarios están preocupados porque saben que Tamaulipas va por el camino correcto. Ahí están los indicadores. ¿Qué es lo que hoy en día le preocupa y ocupa más a los mexicanos? Bueno, independientemente, obviamente, del tema inmediato de la pandemia, pues es el serio problema de la inseguridad. Bueno, Tamaulipas está dando resultados. Hoy en día es ejemplo nacional. Cuando asumí la responsabilidad como gobernador, Tamaulipas se disputaba los primeros lugares en inseguridad y violencia a nivel nacional. Hoy en día ocupamos el lugar número 25. ¿Qué quiere decir con esto? Que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si vemos cuáles son los estados que mejores resultados han dado, es precisamente Tamaulipas. Pues esto tiene a nuestros adversarios muy inquietos y preocupados. Pero no solo eso, Tamaulipas es el estado energético por excelencia. Es donde hoy en día ha habido inversiones en lo que va dentro de mi administración por más de 5.500 millones de dólares. Paralelo a ello, somos el estado fronterizo más importante del país. Y a pesar de la pandemia, hoy en día Tamaulipas simplemente el mes de julio generó más de 5.450 nuevos empleos formales. Eso es lo que estamos generando hoy en día. Pero miren, si me permiten, señor presidente, usted mejor que nadie sabe que en la lucha por el poder, y entre más poderosos son los adversarios, más fuerte es la ofensiva. Usted, por ejemplo, vivió en carne propia que sus adversarios, cuando vieron que su liderazgo tomó forma nacional y sus posibilidades de crecer incrementaron, también incrementaron los ataques a su persona. Grabaron a sus colaboradores, lo difamaron en algunos medios de comunicación. Es más, como usted lo acaba de señalar, el mismo presidente de la República en esos años intentó meterlo a la cárcel con ese famoso desafuero. Sí lo recordamos todo, por supuesto que lo recordamos. Usted no me va a dejar mentir que las persecuciones de adversarios poderosos e influyentes quitan mucho tiempo. En lugar de estar trabajando por el bien de la gente en la calle resolviendo tantos problemas que tenemos, pues ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso como es Lozoya, así como enviando cartas de réplica de insinuaciones sin sustento. Mire usted, señor presidente, y a todos ustedes les comento, yo le dedico cerca de unos 20 minutos diarios a revisar todas las notas que mis adversarios mandan a escribir sobre mí. Demasiada pérdida de tiempo, ¿no cree? Creo que hay cosas más importantes que hacer, pero así está la situación. No queríamos regresar a esas prácticas del pasado, de las difamaciones, de las calumnias, pero en fin, eso es lo que está pasando hoy en día. Pero en mi caso, hay quienes creen que con infamias e intrigas me van a distraer o intimidar. Se les olvida que yo vengo de la oposición y junto con los tamaulipecos tumbamos a un régimen que llevaba 86 años en el poder. Gobiernos que no se conformaron solamente con saquear a Tamaulipas, no, fueron más allá, fueron capaces de entregar lo más sagrado, señor presidente, que tenemos los tamaulipecos después de la vida, que es nuestra libertad. Pactaron con el crimen organizado, entregaron nuestra seguridad y nuestra libertad. Por eso los índices de violencia que tuvo Tamaulipas por más de una década. Por eso les digo que yo estoy acostumbrado a esto. Pero en mi caso, no solo tengo que cuidarme de adversarios políticos nacionales y locales. Aquí en Tamaulipas, las organizaciones criminales también hacen propaganda y tienen aliados políticos. Y yo los escucho, yo los veo, que ya dejemos, que ya por favor le paremos, que es mucha tortura así me dicen, ya por favor, ya estuvo bueno, ya no queremos escuchar a Francisco García Cabeza de Vaca en este tonito que tiene muy al estilo, pues un personaje que asesora políticos por 20,000 pesitos. Y mire, lo interesante de todo esto, se lo digo una y otra vez, esto es lo que yo considero inconcebible, es que se lea una respuesta. No tiene la lógica plantea definitivamente que si se hace una pregunta es para conocer algo que no se sabe. Y el que responde a esa pregunta da a conocer algo que no sabía le iban a preguntar.
No sé si me estoy explicando con esto o suena muy confuso. Es decir, cuando nos hacen una pregunta, pues no sabemos qué pregunta nos iban a hacer en la vida real, ¿no? En la realidad no vamos a tener ya las respuestas escritas a todas las incógnitas, a todos los cuestionamientos. ¿Usted se fijó cómo es que estaba respondiendo esta pregunta de Gaspar Vela de la Octava, el gobernador panista de Tamaulipas, leyendo? Yo le estoy hablando a usted aquí a la cámara, ¿no? Pero es como si yo me la pasara así. Y bla, bla, bla. O sea, podemos hacer caras, podemos voltear a varias partes porque somos seres humanos y etcétera. Pero veíamos claramente, fíjese en mi rostro, como si estuviera leyendo algo abajo, en el templete. ¿Eso tiene sentido? Primera pregunta. En segundo lugar, es muy interesante, sí, lo que responde. Usted, público consentidor, me pide que ya lo quite y se lo respeto, definitivamente. Pero es interesante que, pues este señor, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quiera ponerse en los zapatos del presidente López Obrador. Comenzó copiando su discurso, ¿no? Que al asegurar que estos ataques en su contra e insinuaciones, dice él, no tienen fundamento y que pues no son una casualidad, dice. Esto no es una casualidad. Que sus adversarios están preocupados porque Tamaulipas va por el camino correcto. Hasta dijo, escuche esto, ¿no? Que el presidente lo entiende perfectamente porque le grabaron a sus colaboradores, lo difamaron en los medios de comunicación, porque Vicente Fox intentó meterlo a la cárcel y etcétera. Me suena muy rara esta respuesta. Yo sí desconfío muchísimo de esta respuesta. Una respuesta leída, pero como ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo es posible eso? Imagínese usted que ya sepamos las respuestas a las preguntas de un examen, pues eso es copiar, ¿no? Eso es traer un acordeón. Y bueno, en un examen evidentemente nos están evaluando nuestros conocimientos ya sabidos, pero esto no es sabido. ¿Cómo iba a saber para leer una respuesta el gobernador de Tamaulipas? ¿Cómo iba a saber lo que le iba a preguntar Gaspar Vela de la Octava? Lo pongo sobre la mesa, no estoy culpando algo de la Octava, de Gaspar Vela o del mismo gobernador. Lo que yo no entiendo es por qué evidentemente estaba leyendo una respuesta que da. Lo entendemos perfectamente de un discurso en el que lea, se equivoque al leer y etcétera, pero una pregunta con respuesta, híjole. Esta fue la única intervención después del discurso inicial del gobernador. De ahí no hubo más, se lo digo, yo no entendí entonces como para qué fue esta parte en la mañanera en la que le dice el presidente, necesito que me dé una parte de la mañanera para que hable de las alusiones personales. ¿Se habrá referido a esta? No lo sé, pero no habló más el gobernador de Tamaulipas. El presidente López Obrador volvió a burlarse de los de Frena, de la secta de Gilberto Lozano, al decir que sus adversarios pues mandan acarreados a los que la gente en la calle les pregunta, pero ¿por qué están protestando? Y responden con situaciones como, pues porque no queremos a López Obrador. El mismo presidente López Obrador dice, no queremos al señor López, ¿no? Así como dicen ellos. ¿Y por qué no lo quieren? Queremos que se vaya. Bueno, ¿y por qué quieren que se vaya? Porque sí. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Vamos, tiene que tener una razón. Pues porque es comunista. Y cuando les pregunta la gente a estos señores que por qué es el comunismo, no saben responder. El presidente se burla de ellos una vez más. Y me imagino que tendremos a Gilberto Lozano en su mañanera, pues, hablando puro odio al respecto, ¿no? Esto es claro. Yo personalmente no tengo algo en contra de Frena o en contra del mismo Gilberto Lozano. Lo conocemos, ha venido a este espacio, ha estado en Sin Censura, lo hemos entrevistado. A lo mejor en algún momento su movimiento fue legítimo, un movimiento en pro de los ciudadanos, se llamaba Congreso Nacional Ciudadano y tenían muchas vertientes, estaban aquí y allá, pero al pasar de los años, al pasar de las elecciones, comenzó a mutar en una situación verdaderamente caótica y preocupante por las expresiones que tiene su líder y por cómo deriva, cómo muta de lo que pudo haber sido una asociación, un organismo, un movimiento legítimamente ciudadano,
a un movimiento en el que la gente que pues lo conforma vive bajo una enajenación, y lo digo con mucho respeto. Yo siento preocupación por la gente que sigue a Frena, por la forma en la que se expresan, por la forma en la que siguen a su líder y por los llamados que hace su líder, Gilberto Lozano, para cuestiones absolutamente, híjole, es que son absolutamente negativas. No me estoy refiriendo, por supuesto, a que ellos quieran que el presidente se vaya. Hay que decirlo claramente. Cuando una persona es elegida democráticamente y ellos aceptan que eso fue, ya hasta la semana pasada con lo de Pío, ¿no? Pero lo aceptaban. No habría alguna razón para pedir un golpe de Estado, ¿sí? No habría alguna razón para poner un pastel como con la cabeza del presidente López Obrador o una máscara como si estuviera en un pico igual del presidente López Obrador. Hacer este tipo de llamados, hacer el tipo de crear una serie de mentiras, que eso es lo otro, ¿no? Y noticias falsas, no hablar con la verdad. Aquí, miren, sin censura, sea lo que sea, tengamos nuestras ideologías o no, le hablamos siempre con la verdad, una verdad con justicia, sea lo que sea. En algún momento le hemos ¿cómo se dice? Ocultado, es que ni siquiera está eso en nuestro vocabulario. Le hemos ocultado los escandalazos de Manuel Bartlett, le ocultamos lo que pasó con Pío López Obrador y con David León, le hemos ocultado alguna de las informaciones sobre el hijo de Manuel Bartlett. Entonces, pero desafortunadamente Frena sí va y lucra mucho con la mentira, con el fake news, con la desesperación. Y entendemos perfectamente que mucha gente no quiera, no esté de acuerdo con el presidente López Obrador, y con eso, con ustedes están lucrando. Este es un llamado para la gente que está en Frena, a que lo concienticen. Ustedes pueden ser un movimiento completamente legítimo, pero estas expresiones violentas no están llevando algo propositivo y no van a llevar algo bueno, definitivamente. Concienticen lo que les está exigiendo su líder, lo que les piden en los chats, que los hemos visto, nos han mandado capturas de chats de gente ahí en Frena. Considérenlo, reflexiónenlo. Eso a mí me preocupa mucho, lo digo con mucho respeto. Para el mismo Gilberto Lozano, no sé en qué momento se le fue por ahí, pero bueno. No solamente de esto se habla en la conferencia mañanera, obviamente el presidente López Obrador reafirmó su compromiso de justicia con los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de que Arturo Páramo, el reportero de Ciro para Grupo Imagen Excelsior, le dice que un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que presentó una renuncia, presentó más bien una renuncia por el caso Ayotzinapa. El presidente le preguntó si se trataba de uno de los visitadores antiguos del sexenio pasado o uno nuevo, porque en el sexenio pasado no vieron nada, se hicieron de la vista gorda, desde el mismo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta los visitadores, y no se avanzó en nada, no se castigó a nadie, pero que en su gobierno van a cumplir con dar a conocer dónde están los jóvenes. De hecho dice, a ver, aquí está la prueba clara, el lunes entregamos al Senado un acuerdo para que Naciones Unidas participen en todas las investigaciones que tengan que ver con los derechos humanos. Eso nos parece fantástico que pueda tener esta transparencia. Imagínese usted, si así hubiera sido en el sexenio de Felipe Calderón, ya tendríamos en todo caso muchas, no una que otra, muchas acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, ese mismo reportero, el reportero de Ciro para el Grupo Imagen y Excelsior, Arturo Páramo, le cuestiona al presidente López Obrador si visualiza la consulta para juzgar a expresidentes el 1 de agosto. El presidente le dice que es necesario. No es que la visualicen o no, pero que es necesaria. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. La consulta es absolutamente necesaria. Ya nos han venido explicando durante los programas el mismo, promoviente de esta iniciativa, que es el diputado Gerardo Fernández Noroña, el diputado del PT, pero nosotros tenemos que seguir exigiéndola y buscar que, así sea de manera simbólica, se consigan las firmas. Puede de tres: la ciudadanía con las firmas, la iniciativa en la Cámara, que ya existe en cualquiera de las dos cámaras, y ya existen las dos cámaras, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y la iniciativa del presidente de la República. Así que yo considero que la consulta, pues sí, va. ¿Por qué va?
Y bueno, aquí llegó el tema candente, el tema extremadamente fuerte, y ya se están expresando en muchos lados. Mire qué fuerte. El presidente le da la palabra a Jesús Ramírez Cuevas, quien revela ahí en Tamaulipas, revela por ser la conferencia de prensa mañanera, no porque sea Tamaulipas, que hay varias fundaciones extranjeras apoyando con dinero a los opositores al Tren Maya y por lo tanto a López Obrador. Da a conocer que se trata de W.K. Kellogg, de Ford, de Climate Works, de NED y de la Fundación Rockefeller. Estos estarán enviando, escuche esto, enviando lana a Animal Político, a Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, a CCMS, a DPLF, no conozco estos, pero bueno, a la Fundación SEMDA, a la Fundación Indignación, a CRIPX, a la Fundación DIMO y a México Evalúa. No solamente dan a conocer esta extremadamente fuerte información en la conferencia mañanera, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, vincula directamente a precisamente Animal Político con Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Don David, hace unos momentos Vicente Serrano mandó ya la respuesta del director de Animal Político. Animal Político, le insistimos con esto, Animal Político es el órgano verificador de Facebook, después de que establecieran la estafa maestra, esta investigación sobre la estafa maestra. Facebook decidió buscar un medio de comunicación para ellos imparcial, pues imagínese usted en México, con tal de no tener que estar ellos directamente fiscalizando en los países. Eso es una estrategia, no es que hayan dicho que o que aquel no se dan abasto a estar fiscalizando todos los medios y necesitan un medio que conozca. Entonces, el órgano verificador de Facebook es nada más y nada menos que Animal Político, lo hemos dicho una y otra vez. Sin Censura se ha enfrentado mucho a la censura precisamente en Facebook. Cuando estábamos en las campañas del Estado de México, nosotros no, bueno, los mexicanos vivimos las campañas del Estado de México tras algunos comentarios acerca de Alfredo del Mazo, nada más comentarios, comentarios normales, de crítica política. Sin Censura enfrentó definitivamente una cancelación a las transmisiones en vivo desde nuestra página en Facebook. Y así nos fuimos. Cancelación, suspensión tras suspensión, ataque, muy, muy parecido, pero no tanto, ¿no? Muy parecido a lo que pasa en estos momentos en YouTube. No es tan grueso en YouTube, afortunadamente, pero muy parecido, muy, muy parecido. Luego nos enteramos que eran el órgano verificador y mediante una investigación muy intensa y con todo el rigor periodístico, también nos enteramos que el dueño de Animal Político tiene vínculos con el Grupo Hidalgo, este grupo de priistas muy poderosos en el estado de Hidalgo. Fíjese, Hidalgo es uno de los estados en los que no se va a pasar la mañanera o parte de la mañanera por las elecciones. Qué extraño, ¿verdad? Bueno, esto pues simplemente nos dio a nosotros muchísimas argumentos para poder cuestionar a esos colegas de Animal Político, responsables, sin duda, de una de las más grandes investigaciones en la historia periodística de México, la estafa maestra, hay que decirlo con todas sus letras. Pero a pesar de que ya recientemente sí hemos visto que publican situaciones respecto a un Miguel Ángel Osorio Chong, sí vimos un descenso en la información que se publicaba acerca pues, de su dueño, de la gente relacionada con el priismo en Hidalgo, etcétera, etcétera. Y su director, Daniel Moreno, es otra figura que ha sido cuestionada durante muchos años por ser uno de esos periodistas que están más cercanos al poder y más alejados del pueblo. Esa es una de las realidades. Fíjese, en la carrera, yo se lo digo muchas veces, ¿no? Pero en la carrera, en la Septien, desde los primeros semestres nos enseñaron que el periodismo no es el cuarto poder, que esa es una pifia absoluta, una mentira absoluta. El periodismo no puede ser el cuarto poder, el periodismo tiene que ser siempre antipoder. Y si nosotros podemos tener nuestras ideologías y apoyar a tal o cual, como pasa aquí en los Estados Unidos, que de pronto el Chicago Tribune dice, bueno, vamos a
a avalar la campaña de Joe Biden, por ejemplo. Y el New York Times dice, nosotros vamos a avalar la campaña de Jill Stein, ¿no? La vez pasada, no sé, ¿no? X o Y. Por dar un ejemplo, no que lo hayan hecho, por dar un ejemplo. A pesar de que nosotros podemos mostrar afinidad, incluso sin que se dañe la imparcialidad con alguna figura política. ¿No? Afinidad es que estemos de acuerdo o no con, no que tengamos tratos con. Aguas con eso. Por eso es de lo que voy con Daniel Moreno. A pesar de que esto puede existir en el periodismo, que tengamos una ideología, pero que siempre actuemos con imparcialidad, tenemos un Daniel Moreno que fue captado muchas veces en los más fastuosos eventos de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Siempre estuvo invitado, por ejemplo, a las fiestas del 15 de septiembre. Y nosotros intentamos hacer contacto con él desde el principio de esta investigación, porque también, esa es otra cosa, muchos medios de comunicación independientes han sufrido por estas verificaciones de Animal Político. Intentamos contactar a Daniel Moreno, nunca nos ha hecho caso, nunca ha querido hablar con nosotros al respecto. Y hoy, ante estos señalamientos de Jesús Ramírez Cuevas y del presidente López Obrador, pues pone un hilo, esos hilos que son larguísimos, ¿no? Pero vamos a los dos primeros. Dice, por segunda ocasión el gobierno federal difunde información falsa sobre Animal Político. Ahora sobre supuesto un financiamiento, así no entiendo, se debe referir a un supuesto financiamiento, pero bueno, imagínense, si el director de Animal Político no sabe escribir, ¿qué podemos pensar? Dice, ahora sobre supuesto un financiamiento, así dice, ¿no? Bueno, ahora yo me imagino que quiere decir un supuesto financiamiento extranjero para criticar al Tren Maya. En el siguiente tuit dice, en ninguna de las dos ocasiones, ni en la presidencia ni su vocero Jesús Ramírez Cuevas, nos han buscado para confirmar la información y conocer nuestra versión. Espero que ahora, a diferencia de la primera vez, ocupen la misma tribuna de la mañanera para aclarar la mentira de hoy. Y dice, les comparto la información correcta. Desde 2016, Editorial Animal ha recibido financiamiento para la realización de diversos proyectos editoriales y de investigación por parte de diversas fundaciones como Ford y Kellogg. Así lo hemos hecho público desde entonces. Y bueno, pues es que aquí lo está aceptando, ¿no? Mire, es que a mí me da mucho coraje a veces leer a Daniel Moreno porque aparte es uno de esos miembros de la supuesta élite del supuesto periodismo que discrimina muchísimo a cualquiera que no sea de la esfera del poder, ¿no? A cualquier comunicador o periodista que no sea como él o como un Joaquín López Dóriga. Para él, o sea, siempre es muy hiriente, muy al estilo Don Fede, ¿no? Don Fede, que tampoco es periodista, Don Fede es empresario, pero muy a su estilo siempre está en el ánimo de minimizar a cualquier periodista o comunicador que no esté en las esferas del poder. Yo no voy a decir obviamente que estén a su nivel, nadie está a su nivel. El nivel de estos periodistas es pésimo, se burlan de ellos en otros países, no son conocidos en otros países, verdaderamente son una burla para todos. Son periodistas cercanos al poder que nunca han tenido verdaderamente una intención de luchar por esa verdad con justicia, de establecer estados democráticos, de informar imparcialmente, si usted lo quiere ver así, nada más, ¿no? Obviamente no de generar un espíritu crítico, no, son remedos de periodistas, pero ellos creen que están en la élite del periodismo. Entonces, cada vez que yo leo a este señor, se me hace chicharrón el hígado. Pero chicharrón, así se me hace chiquito y me enojo, ¿eh? Me enojo porque es uno de esos que se cree mejor que los demás y no lo es. Sino todo mire cómo escribe, ¿no? O sea, el director de Animal Político, el gran periodista Daniel Moreno, escribe ahora sobre supuesto un financiamiento. No sé en qué idioma está eso. ¿Qué estructura gramatical pueda tener eso, ¿no? Ahora sobre supuesto un financiamiento. Ojalá y fuera solamente una crítica a su forma de redactar, ¿eh? Ojalá fuera nada más eso. Pero, señoras y señores, la crítica es lo muy cercano que ha estado del poder, lo mucho que discrimina a los que él cree que son menos que él, y
lo señalado que está su medio de comunicación, lo señalado de recibir dinero para oponerse al gobierno de López Obrador. Así de sencillo. Y lo señalado que está de tener vínculos con Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González. Como siempre, y como ocurre en este tipo de acusaciones, como cuando empezaron con lo de Medina Mora y que varios reporteros, yo no lo entendía tampoco, defendían a Medina Mora en la mañanera. Aquí también, ¿no? Muchos alzaron la ceja, se desgarraron las vestiduras, como Diego Luna también cuando se habla de Animal Político, porque ellos lo consideran un gran medio de comunicación y no lo es, pero así, desgarrándose las vestiduras y preguntan, ¿pero cómo? A ver, ¿cómo saben? ¿Cómo saben? ¿De dónde sacaron esta información para decir que hay varias fundaciones extranjeras apoyando con dinero a los opositores al Tren Maya? Entre estos, ¿cómo saben que es Animal Político? Y simple y sencillamente, Jesús Ramírez Cuevas y el presidente López Obrador dice, bueno, pues porque están en las páginas de estas empresas, de las fundaciones WK Kellogg, de la Fundación Ford, de la Fundación Climate Works, de NED y de la Fundación Rockefeller. Ay. Miren, a mí esto para que usted decida, Y no se trata de que no coma cereal, mucha gente me está diciendo en estos momentos, a mí ni me gusta ese cereal. Estas fundaciones no tendrían que ser las negativas per se. No nos vayamos tampoco con ese en ese tenor. Tendrán sus razones, las habrán convencido como quieran, ¿no? Pero de que son fundaciones extranjeras financiando la oposición a López Obrador, son fundaciones extranjeras financiando la oposición que existe hacia López Obrador. Y le voy a